Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este capítulo número 5 de la segunda temporada del podcast Escépticos del Más Acá de la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión contamos con la compañía de Daniel Durán y Mario Peralta. Buenas, ¿cómo están? Hola a todos los auditores y a todos los amigos del programa. Encantado de estar nuevamente participando con ustedes. Un saludo muchachos y también un saludo y afectuoso abrazo a nuestros auditores. Y ojalá que se estén cuidando. Ya falta poco ya para las vacunas. Sí, por lo menos, al menos acá estamos teniendo, sí. Lamentablemente, bueno, ese es todo un tema, ¿eh? Ya vamos a conversar un poquito de coronavirus. Oigan, ¿se acuerdan lo que conversamos? Ya llevamos dos capítulos que hemos tocado el tema de este menor que estuvo desaparecido y al parecer fuera muerto por mano de terceros. Estamos hablando de Tomás Bravo. Y del rol que estarían jugando las videntes en este tipo de situaciones. Y a propósito de ello, justo ocurrió que, bueno, finalmente fue en principio arrestado el tío abuelo del niño como presunto homicida del menor, pero después salió libre. O sea, cuando la jueza tomó el caso y finalmente no encontró que no habían evidencias que lo inculparan a él directamente como autor de lo que ocurrió. Y salió un artículo en el diario en el cual bueno, entrevistaban a la jueza y otros más y decían, bueno, ¿por qué fue tan difícil hallarlo y demostrar el caso? Y queríamos hacer hincapié en un par de situaciones que tienen que ver con las viviendas, porque hay montones de cosas, ¿eh? Que falta especialización, que el tiempo, que hubo una lluvia, ¿cierto? Hubo un montón de cuestiones que no habían testigos tampoco, no hubo peritajes médicos, el terreno era complicado, muchas cosas que pueden haber dificultado esta obtención de pruebas. Pero en lo que a las videntes se refiere, aquí hay dos temas que son puntuales. Uno es que eh, se contaminó el lugar de búsqueda y no se protegió el sector. O sea, ¿qué significa esto? Que de haber, si bien no había claramente un sitio del suceso, al menos aquellas zonas que pudieran haber sido como sospechosas de algo, debieran haberse acordonado para evitar que hubiera gente ahí, cualquier lugar de importancia criminalística, ¿cierto? Que hubiera gente paseándose de un lado a otro en ese tipo en esas zonas. Y, y lo otro también es que entre tanto rescatista que anduvo, pero sin control. O sea, una cosa es que haya gente buscando, colaborando, eventualmente en lugares fuera de los lugares primarios de interés, pero en los lugares primarios de interés ahí vendría siendo importante aparecer que hubiera un cierto control, un cierto orden en qué zonas se van rastreando, porque hubo casi 20 personas, 18 personas buscando al centro de bomberos, policía de investigaciones, voluntarios, qué sé yo, y el problema es que todos los vestigios que pudieran haber habido, huellas, pistas, que sea cualquier cosa, todo eso se perdió con la alta concurrencia de gente que fue a colaborar, ¿cierto? Y, y eso es una cuestión que es lamentable porque finalmente terminan de haber un culpable que se pudiera demostrar su culpabilidad, termina siendo graciosamente exculpado producto de esta destrucción de evidencia, ¿cierto? Y la pata que esto le correspondería a las psíquicas sería que ellas, o psíquicas o psíquicos, también hubo alguno por ahí que anduvo dando la hora, es que tienden a inducir búsquedas en distintos lugares, ¿cierto? Desde lugares que no tienen nada que ver, entonces significan una pérdida de tiempo, recursos y esperanza a la familia, esto no es gratis, juntando voluntarios, qué sé yo, como a cuando indican que hagan búsquedas en lugares que sí pudieran ser de interés criminalístico, terminan produciendo este efecto colateral, ¿cierto? De que terminan destruyendo la zona. Y creo, Daniel, que tú habías leído qué cosas habían sugerido en este caso, ¿no? Bueno, en general, en este caso, no, los psíquicos para variar no fueron acertados del todo, o para nada en el fondo, y ninguno de los psíquicos se dio muchas vueltas en dar un lugar preciso o descripciones. En muchos de estos casos a veces los tipos dan alguna descripción vaga como ven algo con agua, una piedra o algo, que eventualmente si se llega a encontrar la persona, ellos dicen, ah, bueno, hay una piedra, hay un árbol, acerté. En general no hubo mucho de ese tipo de afirmaciones, salvo que la mayoría daban al chico por muerto,
lo cual no era raro después de varios días un niño de menos de 4 años. Y en la práctica, al menos hubo una psíquica que acusó directamente a la madre de haber asesinado al niño y que porque sabía demasiado, hablaba demasiadas cosas la madre, y sugería en este caso a las policías que investigaran en la casa de la familia y en los alrededores de la casa porque el niño estaba enterrado ahí, cosa que claramente no fue cierto. O sea, ahora a posteriori ya podemos, para esa afirmación en particular de plano, decir que eso era mentira. Pero es cierto que cuando los videntes dan sugerencias de que algo puede estar pasando, hubo un cierto vidente que dijo que el niño había sido atacado por un puma. Y justamente hubo gente que comenzó a buscar pumas por todas direcciones y efectivamente esa contaminación puede haber sido en cualquier parte donde podría haber una pista, una posible huella incriminatoria. Ahora tienes 40 huellas de personas dando vuelta en todas direcciones. Ahora, yo me interesaría así un poco el detalle que mientras se estaba buscando al chico, nadie sabía dónde estaba. ¿No? Ahora, a posteriori, podemos decir, bueno, evidentemente está en un sitio a aproximadamente 2 kilómetros de la casa, en Portal o camino, pero hasta que no lo encontraron tampoco nadie sabía dónde estaba. Así, en el fondo, en qué punto tú estabas caminando y posiblemente para encontrarlo, o en qué punto podías estar o no destruyendo evidencia, es un tema que a priori es casi imposible de adivinar. De haberlo sabido alguien, entonces lo hubieran encontrado en un día y no en 9. Pero sí, efectivamente, el tema de poder ayudar a una investigación ahora se vio aparentemente muy dañado. Pero yo también haría otro alcance bien interesante, que también se dio esta semana, porque en el fondo, en cuanto el chico fue encontrado el viernes de la semana pasada, casi inmediatamente se dio una orden de parte del fiscal que estaba viendo el caso, para que el tío abuelo, que había sido la última persona que estuvo con el niño, fuera arrestado y llevado a prisión preventiva para ser considerado la persona ahora posiblemente inculpada del asesinato del niño. Y esa respuesta tan rápida da a entender que aparentemente ya las evidencias que se habían encontrado eran suficientes para efectivamente demostrar la culpabilidad del niño. Se especuló inclusive que el tío abuelo había hecho una confesión, que con los días se supo que no fue el caso. Y sí, todo el mundo imaginaba que esta reacción tan enérgica del fiscal implicaba que había evidencia incontestable de que efectivamente había algo ahí. Y aparentemente no la había. Y ahora hay un dato muy interesante que reveló o recordó Carlos Pinto hace un día atrás, digamos, en un matinal, donde recordó que el fiscal José Ortiz, que es la persona que está en el caso del niño, ya había tenido un caso similar de la muerte de un infante. En este caso fue un niño de 1 año 8 meses que murió en el año 2004. Y en ese momento, aquí voy a leer entre comillas textual lo que explicaba Carlos Pinto. Comillas. Y en aquella ocasión, José Ortiz determinó la muerte de un pequeño de 1 año 8 meses. Un diagnóstico médico que hablaba de una posible situación de abuso sexual permitió al entonces fiscal entender que este hombre, el padre del chico, era el agresor. Entonces el padre fue acusado producto de un pequeño diagnóstico que hizo un médico. El padre de la víctima estuvo 4 meses detenido hasta que finalmente todas las pericias ya más exhaustivas indicaron que no hubo agresión sexual y que el deceso del niño se produjo por un verdadero atentado que hizo la cuñada. Cierre comillas. Y entonces eso también me parece extremadamente preocupante. Y una cosa que muchos otros fiscales y fiscales del país han estado siendo entrevistados y han estado mencionando. Que tenemos un caso donde se inculpó rápidamente a una persona que no sabemos hasta el día de hoy, no hay evidencia que indique que es el culpable, podría serlo, pero no lo sabemos, y se tomaron decisiones judiciales muy rápidas y sin fundamento. Y eso me parece en extremo preocupante. Además de que justamente, dada la posible contaminación de evidencias que hubo, hizo tal vez más difícil también encontrar la verdadera prueba inculpatoria o exculpatoria de esta persona. No sé qué opinan ustedes al respecto. Mario. Bueno, yo un poco hablando del sistema judicial, yo creo que el sistema judicial funcionó. Yo recuerdo que la semana pasada justamente estuvimos conversando este tema y yo en ese caso mencioné y que incluso al otro día fue la primera, la primera parte del juicio. Entonces, ya
no habían datos o no había evidencia científica suficiente como para acusar a esta persona. Ahora, yo no estoy diciendo que sea inocente ni nada por el estilo, sino que sencillamente las cosas tienen que ser con evidencia científica. El tema es que ya, de alguna manera, ¿cuánto se llama? Hay algún antecedente, o no sé, de encontrar rápidamente al culpable. Y al parecer, esta rapidez por encontrar al culpable, empieza este problema, digamos, de que al primero que pillan ahí, empiezan a petar. De hecho, la familia del niño, la familia materna, estuvo reclamando justamente porque la gente de la PDI, qué sé yo, andaba interrogando a todo el mundo y no de buena manera, según lo que dieron a entender. Entonces, tratando de culpabilizar a la misma familia. Es difícil, digamos, llegar a encontrar al culpable. Aquí hay antecedentes que podrían ser de que el niño caminó o que fue un rapto, etcétera. O sea, está muy difícil y va a haber que esperar un buen tiempo más para encontrar la evidencia suficiente como para decir qué es lo que pasó. Cosa clave es determinar por qué murió. Todavía eso no se sabe. Y la otra, ¿cuándo murió? O sea, ¿murió el mismo día? ¿Murió el día siguiente? Bueno, el determinar cuándo murió es clave. Y al parecer, esas dos preguntas aún no están respondidas. Son vital responder esas dos cuestiones. Ahora, yo me imagino que en un tema de forense debería ser medianamente claro saber cuándo murió, pero al parecer tal vez habría que tener forenses con más experiencia. No desconozco por qué los tipos no han encontrado hasta ahora este dato. Bueno, ahí muchas veces pasa la cuenta el que a veces lo que ellos quieren encontrar es a un culpable, no necesariamente a el culpable, ¿sí? Y eso ciertamente desvía las motivaciones y los sesgos al momento de hacer la búsqueda. ¿Daniel? Bueno, efectivamente, yo creo que hay históricamente casos que se han dado, a veces las policías cuando investigan, se han hecho hasta películas y libros de algunos casos donde policías interrogan fuertemente a un acusado o a un sospechoso, donde cuando la policía está convencida de que este sospechoso es el culpable, los interrogan a morir y eventualmente quiebran a las personas que terminan firmando una confesión preparada por los mismos policías muchas veces. Y la persona a veces después de horas, días de interrogatorio sin parar, digamos, termina diciendo, ya saben qué, con tal que me dejen en paz, ok, firmo lo que sea, y después las personas han estado años en cárcel cuando después se comprobó que nunca habían sido culpables. Y eso justamente, yo no sé si habla a veces se podría decir, de un afán de justamente resolver los casos desde el punto de vista de encontramos un culpable lo antes posible, de las policías, o en este caso ahora de los fiscales que están a cargo en el caso chileno de las investigaciones, una especie de celo de éxito a como dé lugar, que no debería ser. Y ahí yo creo que en el fondo el escepticismo y el usar la razón y la ciencia justamente detrás de la evidencia y las pruebas científicas para determinar qué fue lo que ocurrió debiera ser lo que prime y aparentemente no es lo que está siendo más considerado, sino que están tomando otro tipo de decisiones por otro tipo de motivos y eso es preocupante. Y en el caso de justamente de la evidencia científica, escuchaba, también he estado, aquí estoy repitiendo un poco, parafraseando cosas que he escuchado en matinales y me he enterado por la prensa, que estaban esperando una experiencia de un entomólogo forense, me parece de Carabineros, que es el entomólogo forense en Chile que es capaz de hacer este tipo de análisis, lo cual habla de, entre comillas, bueno, cuán especializados se requieren las personas ser para un caso como este, pero al mismo tiempo hay uno solo para todo Chile. Así que, qué bueno que haya menos uno, digamos, pero igual me parece también como, wow, preocupante que en un país que no es tan pequeño como el caso chileno tengamos realmente tan pocos especialistas.
Y también dentro de las cosas que escuché se mencionaba que por lo menos los primeros informes de la PDI y del Servicio Médico Legal hablaban de que la data de muerte aparentemente sería de entre 5 o 7 días, lo cual no cuadra con el hecho que el chico estuvo desaparecido 9 días. Por lo tanto, podría haber estado entre 2 a 4 días vivo, o todavía no haber muerto, si tuvo alguna herida bueno, y que aparte, entre otras cosas, tampoco aún se sabe la causa de muerte, que ese es otro de los grandes problemas que tiene hasta ahora el caso, que no hay una causa de muerte confirmada que permita acreditar que fue asesinado. Así que este es un caso que tiene ribetes bien interesantes. Esperemos que ahora con todo el revuelo y también un poco las críticas que ha tenido este fiscal, recapacite, a pesar de su historial que aparentemente ya había incidido en este tipo de conclusión apresurada a la hora de procesar gente, y que empiece a primar la evidencia, y la evidencia ojalá de la mejor calidad, científica y razonada, y no solamente por impulso de cualquiera de las partes. Mario. Bueno, dado ese problema que mencionaste tú, Daniel, de las confesiones, tengo entendido que en los sistemas modernos de justicia una confesión por sí misma no basta, digamos, como para condenar a alguien, ya que han habido casos donde hay gente que va a confesar cosas y no tienen nada que ver y van y confiesan. Tengo entendido eso, o sea que la sola confesión no es suficiente y tiene que ser, digamos, sustentada en base a evidencia científica. De eso se trata, porque si no, efectivamente, las personas pueden confesar lo que tú quieras cuando se quiebra, más aún. Eh, por ahí, hace tiempo, a los auditores les recomendé un libro que es de un autor que se llama Nogueras, que se llama ¿Por qué creemos en mierda? Y en ese libro se cuenta de un libro que usaron las policías durante mucho tiempo, que era psicotécnicas prácticamente psicoanalíticas para observar cómo reaccionaba, digamos, en este caso el victimario, o el supuesto victimario. Entonces, más o menos era así, o sea, las personas culpables no lo miran directo. ¿Ah? Y las personas culpables te miran directo cuando quieren mentir. O sea, era como las brujas. O sea, si la bruja la tiramos amarrada a la, ¿cuánto se llama? Al agua, si flota es bruja. Y si se hunde, bueno, no era bruja, pero se salvó el alma. Una estupidez. Entonces, en ese libro se menciona eso. O sea, y durante mucho tiempo las técnicas de interrogatorio fueron en base a ese tipo de cosas. Y por eso que tengo entendido que todas, si hay confesiones, deben sustentarse en base a evidencia científica, porque si no, no tendrían valor, digamos. Bueno, es que eso es relevante porque hay casos psiquiátricos de gente que también idea cosas y va a contar casos falsos, ¿cierto? Está el caso de las confesiones por apremios, y también está el caso de confesiones no por apremios dentro de la policía, sino que por extorsión, ¿cierto? Alguien que dice, yo hice algo, mareé a alguien y quiero que tú te eches la culpa. Entonces, porque si no te mata a tu familia. Entonces, anda y confiesa que tú hiciste el crimen y no yo, así yo quedo libre. Entonces, también para prevenir ese tipo de cuestiones, son eh, indicios que van en la dirección de o que pueden orientar la investigación, pero no bastan por sí solos, ¿sí? Bueno, y lo que quería comentar es que el hecho de que haya fiscales que hagan acusaciones al voleo, por tincada, por olfato, por corazonada, y no basándose en los antecedentes objetivos que tengan, yo me pregunto qué tan distantes están en su práctica profesional, finalmente, de lo que hacen justamente las mismas videntes, ¿ya? Que es como tirar cosas al voleo, al lote, al achunte, a lo que llegue, ¿ya? Y uno esperaría que en caso, bueno, en general, en la aplicación de justicia en general, primaran más bien medidas sensatas. Bueno, pasando a otro tema, también habíamos tratado hace ya 2 capítulos que hemos estado viendo lo que estaba ocurriendo en Texas. Primero con esta tremenda ola de frío que les cayó producto de la desestabilización de los patrones climáticos. Luego el calor que les vino a la semana siguiente, la disrupción que está habiendo de las corrientes oceánicas
Y ahora vuelve Texas a hacer noticia. Y ciertamente, bueno, entre tanto, ¿por qué fue tan delicado lo de Texas? Porque están padeciendo las consecuencias de ciertos procesos de regulación y finalmente de la aplicación de economía pseudocientífica e ideológica en cuestiones de política pública. Y eso le afectó tanto a la generación, transmisión y disposición de energía para la población. Y al parecer, estos negacionismos no han totalmente separado unos de otros. O sea, y algo que ustedes, bueno, los auditores que estén más habituados a temas escépticos habrán podido estar viendo desde hace ya tiempo, es raro que cuando alguien cree cosas raras respecto de un tema, solo tenga creencias raras respecto de ese tema en exclusiva y nada más. Como que habitualmente vienen como en paquetes. O sea, hay como una distancia, un clustering, ¿cierto? Una agrupación de cuestiones raras que se creen. ¿Y qué es lo que estaría el gobernador de Texas sugiriendo ahora a propósito del coronavirus, Mario? Bueno, este señor de apellido Abbott, Greg Abbott, eh, levantó el mandato de usar mascarillas, ¿no? Y eso pese a la advertencia de los funcionarios de salud. Bueno, yo me imagino que este señor quiere levantar rápidamente este asunto para volver a reactivar la economía, me imagino yo, porque me imagino que Texas en estos momentos debe estar tremendamente complicado después de la pandemia y de esta tormenta que dejó ahí a todo abajo, sin comida, sin agua, sin... O sea, la cosa ha sido complicada para Texas. Entonces, me imagino que este anuncio lo hizo en un evento de la Cámara de Comercio, ¿no? De una Cámara de Comercio de Luke. Entonces, este señor hizo este anuncio. Además, dijo que las empresas de cualquier tipo de negocio pueden abrir, digamos, el 100% a partir del 10 de marzo. Yo me imagino que ¿cuánto se llama? Hay un tema ahí de desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, me imagino que la variable económica está pesando enormemente en estas decisiones. Ahora, no sé si cuáles habrán sido realmente sus motivos, porque lo que él está diciendo es que, bueno, con todo este asunto de que, ¿cómo pudiéramos decir?, de esta cuarentena forzosa que han tenido por la crisis climática, que ha sido bastante dramática, hay 15 millones de personas y más, y que todavía están ahí con medidas extraordinarias de abastecimiento, ocurre que lo que él también decía es que estas medidas ya no son necesarias. O sea, directamente, una cosa, pucha, como que no es necesario que el Estado obligue a algo así. Y por una parte deja las mascarillas de lado y también fomenta la apertura, o sea, no fomenta, sino que ya directamente permite la apertura total de todo tipo de recintos. Y sabemos que para efectos de coronavirus, sacarse completamente el cinturón de seguridad y quitarle los frenos al auto no es precisamente la mejor receta para que esto disminuya. Y lo que pueden terminar ocurriendo, creo, es que van a terminar con la crisis energética y de abastecimiento y de agua que están teniendo, sumado además a un recrudecimiento brutal de los casos. Y que, bueno, vayas a saber cómo ya lo van a atender, porque por el tipo de declaraciones que entre los senadores y gente por ahí anda diciendo que al final de cuentas es culpa de la gente, cada uno tiene que ver cómo se la arregla por su propia cuenta, muy en línea de esta ideología del self-made man y del sueño americano que en particular en estados como Texas y en general los estados conservadores es tan fuerte, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que se está viendo en Texas van en la línea de muchos otros autoridades y mandatarios, de los cuales yo creo que vamos a hablar de otros más cercanos inclusive en el programa, que en realidad están minimizando los riesgos, minimizando los potenciales riesgos para su población en pos de reactivar comercio, reactivar el país y en el fondo están poniendo sobre la balanza o que el país funcione o que la gente se muera y están simplemente despreciando el factor que la gente se muera.
Y eso, muchas veces las justificaciones pueden ser de muchos tipos. No estoy seguro exactamente qué cosas tiene en mente este caballero para eh, poner así en la balanza ese factor, digamos, porque el comercio y actividad de comercio tienen aún más importancia que inclusive cuidar a la gente. Y aún así es una estupidez, porque en el fondo, si ustedes quieren tomar medidas y quieren activar el comercio como en lugar, bueno, por último actívelo, pero manteniendo las condiciones de seguridad mínimas, como por ejemplo usar mascarilla. El sugerir que se abra como si no hubiera pandemia y sin mascarilla, directamente, en mi opinión, redunda en la estupidez más supina. Entonces, no es un tema solamente de minimizar riesgos, sino directamente tomar acciones y decisiones potencialmente nefastas, irresponsables y sin ningún fundamento. Obviamente no, volvemos al tema científico que puede decir que justifique tal medida. Terrible. Bueno, este tipo de políticas, como dices tú, Daniel, son totalmente anticientíficas. O sea, hay una actitud aquí de negacionismo de lo que está pasando. Yo no sé, en este caso, cómo va a reaccionar, digamos, la ciudadanía de Texas, pero o tal vez lo apoyan, no tengo idea, pero es complicado. O sea, ellos lo que se está jugando es que va a haber muy poca, me imagino yo que pensarán de que va a haber pocas infecciones y muy pocos muertos. Eh, no sé cuál es la conformación demográfica que tenga Texas, eh, pero digamos, una apuesta complicada. Yo no sé bueno, el tiempo solamente nos va a decir qué es lo que va a pasar ahí. Así es, bueno, y a propósito de la importancia de tomar políticas públicas basadas en evidencia y con la ciencia de la mano, ¿y qué fue lo que pasó, Daniel, con eso en Colombia? Bueno, tenemos resultados de una investigación que se publicó en el Journal of American Medical Association, JAMA, JAMA, no sé. Y la verdad es que no se encontró que haya realmente un impacto significativo en mejorar los síntomas de los pacientes con COVID-19 al aplicar la ivermectina. Ahora, este medicamento es un medicamento, no estamos hablando de una sustancia acá mágica o de, hablemos de cosas como homeopatía ni nada por el estilo. Este es un antiparasitario que se usa para atacar piojos, rabia y donde efectivamente tiene un efecto. Y en algún momento se sospechó o se pensó que, al menos probablemente a nivel de laboratorios, a nivel de placa de Petri, parecía tener un efecto que ayudaba a combatir el COVID y por lo tanto se postuló que efectivamente la ivermectina podría tener un efecto benéfico ahora aplicado a los pacientes y dado que es un medicamento conocido, un medicamento que ya está aprobado, el usarlo en pacientes ya podría ser fácil de probar. Ahora, el problema de aplicar medicamentos conocidos para otro tipo de enfermedades va de la mano de que todo medicamento que se precie de tal tiene un efecto primario. Y dentro de esos efectos primarios podría ser justamente ayudar o curar también esta nueva enfermedad. Pero también todo medicamento que se precie también puede tener efectos secundarios y esos efectos secundarios pueden no ser despreciables o pueden empeorar algunos cuadros o traer otras consecuencias que no son deseadas. Por lo tanto, para poder aplicar cualquier medicamento que no es para la enfermedad que se está aplicando originalmente, solamente por probar, tiene sus riesgos. Y peor aún, si es que realmente no tiene un efecto primario para esta nueva enfermedad, es un desgaste de recursos al usar el medicamento que además no tiene una efectividad. Y entonces estos resultados que se tuvo en este estudio en Colombia apuntan a que efectivamente no tiene un efecto significativo. Y eso nos lleva justamente de vuelta a lo que se hizo en Colombia con 500 adultos, ¿ya? Y estos 500 adultos en esta prueba, se hizo una prueba entonces con placebo y con el medicamento, por lo tanto está dentro de estándares más o menos científicos, digamos, el tema. De doble ciego se llama. Eh, claro, eso es parte de los ensayos más o menos estándares. CADE promovió el tema del interferón.
En el caso de, bueno, recuerda entonces, Jadwe, lo que sabía, ellos aplicaron este otro medicamento, que tampoco está confirmado que sea una cura, pero están haciendo este medicamento aplicándolo en forma aparentemente a dedo y con un médico que va a ser como responsable de decidir a quién aplicárselo y ir anotando o llevando registros de las posibles mejorías. Y eso a larga ni siquiera califica como un estudio, o sea, yo creo que es inclusive de aquí a algunas semanas o un par de meses. Reportan desde Recoleta que efectivamente ellos tuvieron buenos resultados, pero no usaron un estándar realmente científico, es decir, que no hay un estudio preparado correctamente, con gran cantidad de personas que entran al estudio, como en el caso colombiano, 500 personas, 1000 personas, ojalá, y donde haya aplicación de placebo y todos los estándares de una prueba con doble ciego, controlada. La verdad es que yo creo que del caso Recoleta no vamos a tener realmente ninguna noticia y lamentablemente, aun si es que efectivamente en este caso el interferón pudiera ser realmente un posible medicamento paliativo o que ayude a sanar a los pacientes. Así que en el fondo, nuevamente acá el tomar decisiones apresuradas respecto a medicamentos y no aplicar los estándares científicos para validarlo, está nuevamente entorpeciendo más que ayudando y no está realmente aportando mucho a nadie en el fondo a tener una respuesta de qué medicamentos sí van a ser una cura o una ayuda para tratar el COVID. Mario. Bueno, primero tenemos que decir de que la ivermectina desde hace un tiempo se había estado estudiando como posible agente antiviral, ¿ah? No es una cosa nueva. De hecho, se ha estado investigando contra el chikungunya y la fiebre amarilla. Eh, Todavía los tipos no han llegado, digamos, a datos, a conclusiones, digamos. Incluso tengo interés, tengo noticias de que también se estuvo aplicando como prevención contra la malaria. Así que no sería nuevo, digamos, que este medicamento, que en el fondo que se usa como antiparasitario y también para el uso en rosáceas, ¿eh? Este asunto de cuando uno se pone rojo por desbalances de ácaro en el rostro, en otra parte, también se usa ahí. Y han habido estudios al respecto, pero todavía no hay nada concluyente. Con respecto al tema del SARS, o sea, ¿cuánto se llama? Del SARS-CoV-2, claro, no se ha encontrado ninguna aplicación fiable, digamos. Pues es bueno que se hagan estos estudios porque la ivermectina tengo entendido que se estaba usando mucho en Bolivia, en Perú, creo, y creo que hasta Bolsonaro le estuvo haciendo publicidad, ¿no? Efectivamente, y tenemos en el podcast anteriores, en algunos capítulos, tocamos el tema específico de la ivermectina, porque efectivamente, ya no me acuerdo exactamente qué país era, parece que era de Bolivia, así que no me recuerdo, que lo estaban empezando a aplicar. Desesperado al final no tomar las medidas de prevención, se le está disparando la tasa de contagio y finalmente estaban recurriendo a lo que pillaran. No sé si habrán sacrificado cobayos o alguna cosa también para intentar curar, pero eh, pasaba a ser una medida desesperada más que una medida meditada, ¿cierto? Y bueno, el mismo hecho de que haya países en los cuales el virus prolifere de forma masiva, como ha ocurrido en Estados Unidos, en Brasil, eh, bueno, también va de la mano del volumen de población que tiene, ¿cierto? No es inocuo, porque de una u otra forma nos termina afectando a todos, ¿no? ¿O no, Daniel? Bueno, efectivamente, lo que estábamos conversando también previamente respecto del uso de la ciencia para definir qué es bueno o malo para el COVID o contra el COVID. Tenemos el caso de Brasil, que está en estas semanas con números récord de infectados y de fallecidos, y lo cual tiene muy preocupado a todo el planeta por varios motivos. Eh, las últimas 24 horas, digamos, estoy viendo acá un artículo de El Mundo de España,
eh, que se publicó hace unos días atrás, se hablaba de que habían habido por lo menos 1.600 muertes, casi 1.700 muertes, y 75.000 contagios en un solo día. Ahora, claro, Brasil es un país grande, pero el problema está que tienen su sistema ya de salud completamente colapsado y por lo tanto ya no hay camas UTI o ventiladores, por lo tanto ya cualquier persona que se agrave en Brasil por COVID tiene pocas probabilidades de lograr sobrevivir si es que requiere atención médica que no está disponible. Y lo preocupante del tema es que, bueno, la situación de que el COVID es una pandemia y pueden producirse muchos contagios, es una realidad para cualquier país, digamos, eso en principio no podría uno culpar a Brasil o ningún país de que esté pasando por eso, salvo que en este instante Brasil tiene un presidente que está justamente un poco siguiendo la línea de sus colegas tejanos, de ignorar la evidencia científica y también empujando por abrir el país y retomar la normalidad. Muchas veces él no usa mascarillas tampoco o está yendo a reuniones masivas de personas sin casi ninguna medida y ignorando completamente todas las recomendaciones sanitarias. Y eso es nuevamente terrible. Y las motivaciones de Bolsonaro para, entre comillas, no tomar ese tipo de precauciones también son bastante preocupantes. Acá en este artículo se lo cita textual y se lo voy a leer para que puedan ponderar un poco las razones del presidente para tomar ese tipo de actitudes. Abro comillas. Vosotros no os quedasteis en casa, no os acobardasteis. Tenemos que enfrentarnos a nuestros problemas. Ya basta de delicadezas y de ser quejones. ¿Vamos a llorar hasta cuándo? Hay que respetar obviamente a los más mayores, a los que tienen enfermedades, pero ¿a dónde va a ir a parar Brasil si paramos? La propia Biblia lo dice, en 365 citas dice, no temas. Cierre comillas. Por lo tanto, ahí podemos ver que Bolsonaro está sencillamente queriendo abrir el país a como el lugar y usando hasta la Biblia para justificar decisiones que son sanitariamente una estupidez. Y eso nuevamente habla de qué pasa cuando tenemos autoridades en cualquier país, digamos, que usan más bien la Biblia en vez de la ciencia para tomar decisiones sanitarias que afectan a toda su población. No sé qué piensan ustedes, chicos, de este tipo de declaraciones. Bueno, va en concordancia a esta forma de pensar y esta ideología, digamos, ¿no? Esto de tener los pantalones bien puestos, ¿no? Es cómico esta referencia a los pantalones que tiene, digamos, o esta fijación con los pantalones que tiene, en este caso, a la derecha, digamos, así como que o te faltan o tienen los pantalones bien puestos, digamos, que es como un símil a ser viril o a la virilidad, no sé cuál es el tema. Pero aquí Bolsonaro ha demostrado tener los pantalones bien puestos, no tiene ni un temor a que se le mueran todos los gallos que se le tengan que morir en su país. Pero que también yo creo que aquí el problema es que se confunde fácilmente lo que es tener precauciones con cobardía, lo cual no es lo mismo. Tal vez como tú dices, tener los pantalones como, tomar todo tipo de precauciones es de poco hombre o es de ser cobarde, cuando en realidad lo sensato ante un peligro real es tomar precauciones. No Bueno, pero tomarlas es insensato. claro, pero él dijo, sexual dijo que ya bastaba de ser maricas ya. Sí, eso lo dijo en un discurso. ¿Ah? Bueno, ahí en este caso yo creo que lamentablemente está empujando a su país a morir con mucha valentía a mucha gente y eso es triste yo creo para eh, nuestros compañeros de sudamericanos. Y ahora hay otra cosa que yo creo que es muy importante considerar, porque uno puede decir, bueno, es lamentable por los brasileños y la verdad, bueno, tendrán que batirse como puedan, pero hay un factor que en realidad es preocupante a nivel mundial. Y en el fondo hay que recordar que en este caso los virus, y bueno, también pasa con las bacterias, cada vez que se multiplican, y que lo que hace cada vez que un virus infecta una célula es producir copias de sí mismo, y eso es lo que produce la infección y eventualmente la muerte si es que eso va produciendo demasiada destrucción celular. Y en ese proceso de copiarse todo este tipo de organismos patógenos, las copias tienden a no ser perfectas, casi como se podría decir por mecanismo de funcionamiento de cómo se producen las copias del ARN de los virus.
las copias son imperfectas, lo que significa que hay pequeños cambios en alguna letra por aquí o letra por allá del ADN, y este siguiente virus, esta siguiente generación, va a seguir propagando estos pequeños cambios, que muchas veces pueden ser cambios, entre comillas, inocuos o que siguen haciendo funcionar al virus idéntico a su virus original progenitor. Pero resulta que contra la lotería de cambios, cuando tú tienes no solamente una persona enferma, sino miles de personas enfermas o cientos de miles de personas enfermas, esta lotería de los cambios hace que a más infecciones y miles de personas enfermas puedan aparecer nuevas mutaciones que ya no sean inocuas y efectivamente puedan producir un virus mucho más peligroso, que sea más fácil de contagiar, de mayor letalidad o eventualmente que pueda ser no controlado por las vacunas que se están trabajando hoy en día. Y entonces este tipo de medidas estúpidas de no cuidar a la gente, de no usar mascarilla o de abrir los países como el lugar porque la Biblia lo dice, en el fondo no solo está poniendo en peligro a la población de Brasil, sino que está poniendo en peligro a todo el planeta. Recordemos que gracias a la globalización y a la facilidad de movimiento de la gente por los viajes a nivel mundial, variantes como lo que se apareció en Inglaterra o en Sudáfrica pueden fácilmente transportarse a cualquier parte del mundo. Bueno, de ahí viene la diversidad de cepas que están apareciendo. Y justamente tanto el diario británico, el Guardian y no recuerdo el otro, Guardian y el Washington Post, un británico y un norteamericano, declaran a este personaje, a Jair Bolsonaro, como una verdadera amenaza planetaria, porque en el fondo se están diseminando nuevas cepas, justamente porque es un país que no se está cuidando, como debe ser, digamos, ¿no? Está todo el caos en el asunto, entonces empiezan a aparecer estas nuevas cepas y que no sabemos si las vacunas que tenemos van a servir. De hecho, ya al parecer Pfizer tendría problemas porque como es hecha en base a una partecita, digamos, solamente le serviría con un estilo, con una parte, con una sola cepa. Entonces empieza a generar este problema. Entonces no sabemos si en definitiva con estas nuevas cepas estas vacunas van a funcionar. Eventualmente tendría más posibilidades estas vacunas estilo las vacunas chinas, vacunas Sinovac, Coronavac le llaman. Bueno, ahí yo creo que hay que distinguir un poco que es la responsabilidad personal versus las probabilidades, porque tampoco es directo llegar y decir que las personas que se contagian son culpables de haberse contagiado, ¿cierto? Porque hay montones de circunstancias en que de la vida diaria, como cosas tan simples como tener que ir a trabajar para ganarse la vida, que significan una exposición, ¿cierto? Y si bien todas estas medidas que se toman son para reducir las probabilidades de contagio, son eso, son probabilidades. Y mientras, bueno, más se tomen, menos probabilidades. Pero en última instancia y a nivel colectivo, dada la gran cantidad de potenciales situaciones de exposición de riesgo, estas probabilidades terminan manifestándose y aparecen más o menos según cuáles sean los números absolutos de casos que se estén ahí dando. Y sin embargo, hay que distinguir lo que son las lamentables probabilidades de aquellos que individualmente igual se cuidan y a pesar de ello se contagiaron, que es una tragedia eso, versus cuando se dice que el país se está cuidando o el país no se está cuidando, que eso ya es un juicio generalizado, pero que no aplica directamente y necesariamente sobre cada persona en específico, sino que aplica sobre patrones generalizados de conducta. Y en ese sentido, hay que haber una responsabilidad directa de las autoridades de salud pública de cada país, según si acaso promueven o, al contrario, liberan la realización o materialización de ciertas medidas de prevención. O sea, no da lo mismo si a nivel país tiene, o a nivel Estado, como en el caso de Texas, ¿cierto? Los gobernantes te dicen use mascarilla y hacen que sea obligatorio en la vía pública, en los espacios cerrados, qué sé yo, versus otros que dicen no usen ninguna cuestión, abran nomás, júntense y ya está. Porque hay circunstancias que
en última instancia son sistémicas y que van más allá de lo que nosotros individualmente podamos hacer. Si supongamos, no sé, pues estamos en un país en el cual, como Texas, ¿cierto? Estuviera todo liberado y tú tienes que ir a trabajar y tu lugar de trabajo es un restaurante, ¿qué cosa puedes hacer tú de forma personal para evitar contagiarte? Pucha, ya, ok, usarás una super mascarilla, KN95, muy bien ajustada, ¿cierto? Te afeitas la barba, tienes cuidado de no tocarte, usas escudo facial, te lavas las manos, mantienes la distancia, pero estás metido dentro de un ambiente en el cual, por la vía de los aerosoles, como comentábamos en el capítulo anterior, se te acumulan los aerosoles de los pacientes, de los clientes contagiados y finalmente te contagias igual. ¿Okay? Entonces, hay cuestiones que son sistémicas y que son más potentes de lo que uno individualmente pueda llegar a hacer. Claro, la alternativa así también, estilo senador de Texas, ¿cierto? Sería, no, bueno, entonces problema tuyo, arréglatelas por tu cuenta y es culpa tuya ir a trabajar allá, ¿cierto? Como si tú eh, tendrías que haber elegido trabajar en un lugar donde te pudieras proteger, así que la responsabilidad es tuya, sería lo que diría un senador tejano. Bueno, para el resto del mundo, eh, lo que se necesita son justamente las políticas públicas, como el caso de Chile, que no se ha insistido lo suficientemente fuerte con la importancia de la ventilación. Se ha dejado así nomás una sugerencia, el que quiera, y ya está, 3 veces al día, y es una cuestión que es totalmente insuficiente, ¿cierto? Y no es de esperar que ahora que empezaron las clases, ya a pronto andar tengamos, de hecho ya tenemos varias decenas de colegios completos en cuarentena. Algo que se veía venir, no es ninguna sorpresa, no es un accidente, no es una consecuencia inevitable de la pandemia, no es culpa del coronavirus, ahí cuando ya es una cuestión que es sistémica, y siendo que además afortunadamente tenemos medidas sistémicas que podemos aplicar y que funcionan, si sistemáticamente decidimos no hacerlo y obrar en contrario, es consecuencia esperable que ocurra lo que naturalmente va a ocurrir con un bicho que se contagia por aerosoles. ¿Ya? Así que eh, lamentablemente pudiéramos decir que en ese sentido, y yo creo que por ahí apunta el asunto, ¿cierto? Esta acusación que están haciendo en contra de Jair Bolsonaro, acusándolo de genocidio, ¿ya? Porque toda esta cantidad de barbaridades de miles de muertos diarios que están teniendo en Brasil eran evitables, las medidas eran conocidas y hay quien aquí activamente ha decidido ir por el otro camino, que es el camino de maximizar los contagios, ¿cierto? Porque al parecer habría evidencia de que hay unos estudios por ahí publicados que, según citan en este mismo artículo, en la cual tanto los ministros como todos apuntaban derechamente a no proteger a la población para que se contagie y apostar por una inmunidad de rebaño. ¿Ya? Pero, Y, disculpa que hay una ¿sí? salvedad, pero ese concepto de permitir que todo el mundo se contagie y eventualmente cuando tengas el 70% de la población o 80% que ya contrajo el virus y tú en ese instante tienes inmunidad de rebaño, es un poco un mal uso de la inmunidad de rebaño, porque en el fondo eh, lo que intenta lograr la inmunidad de rebaño, que es lo que se logra a través de la vacunación, es que haya mucha gente inmune de manera que no se propague la enfermedad. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad que se ha propagado al 70, al 80% de la población, y eso ya en el caso de enfermedades que tienen una mortalidad no menor, ha causado miles de muertos, ese tipo de inmunidad de rebaño es sencillamente es un suicidio y sálvese quien pueda, y los que sobrevivieron, felicitaciones, lo lograron, pero es el argumento de la inmunidad de rebaño vía no cuidarse, yo creo que es una de las cosas más malas que ha habido en el último tiempo de autoridades, inclusive muchas veces médicas o de salud de algunos países, intentando parecer que una idea de no cuidarse es una buena idea cuando justamente va en contra de cualquier recomendación. La inmunidad de rebaño únicamente se logra a través de vacunación, no a través de contagio más o menos controlado. Bueno, sí, sí, efectivamente. Es como esta idea del darwinismo social, ¿cierto? De cambiar la interpretación de la selección natural y promoverlo activamente como forma de hacer que las sociedades prosperen, digamos. Eh, sí, efectivamente, yo creo que está totalmente en lo cierto respecto a este punto. Y le agregaría también que en el caso bueno, para peor, digamos, de gobernantes, este tipo de confusiones
que, o sea, no es casual o no es irrelevante el tipo de burro que uno elige para parar arriba del tablón a dictar leyes, ¿ya? Porque en este caso, el caso de Bolsonaro es sabido. El tipo era sabido, un fundamentalista evangélico. La cantidad de cosas que dijo en campaña y durante su gobierno, ya creo que no hace falta citarlas ya. Y yo me pregunto, bueno, no sé, ¿qué cabía esperar? Si las cosas se ponen difíciles y pone a uno a gobernar a alguien que tiene las ideas que tiene en la cabeza, bueno, obrará en consecuencia a las ideas que tiene en la cabeza cuando los problemas se presenten. Y si los problemas son complicados y tiene malas ideas en la cabeza, la receta es el desastre, ¿o no? El Bueno, problema es que lo eligieron antes que hubiera pandemia. Sí, pero eligieron un bruto. El problema en general es elegir un bruto. Tú no sabes lo que puede pasar. Claro, bueno, pero también había un tema de hastío del PT también, pues, de todo el sistema corrupto que tenían. Pero estoy seguro que había más candidatos que el candidato del PP y Bolsonaro, ¿no? o sea, es posible que Bolsonaro haya sido de los males el menor, digamos, visto en ese instante. Pero justamente era imposible mejor prever que iba a haber una pandemia y que este tipo de personaje iba a ser tan nefasto por ese tipo de decisiones que está tomando hoy. Pero yo creo que lamentablemente es una triste forma de aprender la lección, que a veces ese mal menor puede ser no menor cuando uno pone a alguien incompetente o sesgado a la, a no usar realmente la razón en el poder. Así que para futuro a veces el mal menor puede ser elegir a alguien tal vez más o menos popular, digamos, o que tal vez uno no esté de acuerdo, pero que sí sea sensato a alguien que sea un mal menor que a la larga puede ser un peligro público. Bueno, eso sería si la gente funcionara en base a la razón. Pero sabemos que los seres humanos son racionales, es decir, como dicen por ahí alguien, toman raciones en los restaurantes, digamos, ¿eh? Porque pensar así como... bueno, Kahneman se ganó el premio Nobel, ¿no es cierto?, en el 2002 por justamente por decir que las decisiones humanas jamás son, son racionales. Son en base fundamentalmente a sesgos cognitivos, en base a heurísticas. Es que las heurísticas a veces efectivamente funcionan muy bien, pero los sesgos generalmente funcionan muy mal. No, sin lugar a duda, lamentablemente la humanidad y los seres humanos no nos caracterizamos por ser realmente racionales ni todo el tiempo ni en todos los casos, pero justamente la gracia de la heurística es que tienden a ser un atajo, digamos, que en el tiempo suelen probar tener algún valor. Pero en este caso yo creo que la lección que está dejando Bolsonaro y otros mandatarios que ya no están en el poder es que algunas heurísticas como la del mal menor o cosas así pueden ser extremadamente peligrosas y de verdad habría que tal vez descartarla como dentro de las heurísticas que uno debería considerar a la hora de votar, por lo menos ahora con la voz de la experiencia detrás. Bueno, tanto la política como la economía son terrenos fértiles para que surjan charlatanes de todo tipo. Entonces, bueno, es terrible, pero es así, es el terreno de la charlatanería. Bueno, y a propósito de cuestiones de mal menor y de regulaciones buenas o malas y malas ideas, eh, tenemos otro caso que, bueno, quizás es menos dramático en lo inmediato, al menos, en comparación con lo que está ocurriendo en Brasil, pero que en Chile no deja de ser un temazo, ¿ya? Porque Chile viene siendo la cuna del neoliberalismo impuesto a sangre y fuego, y dentro de todas las cosas que se privatizaron y se echaron a jugar a la ruleta del mercado, estuvieron las pensiones, ¿cierto? Un sistema de pensiones que como sistema de pensiones hace aguas por todas partes. Y en el intertanto, también se presta para o dar espacio y oportunidad para ciertos nichos de negocio de, ¿cómo nos podríamos llamar? Charlatanes sería la palabra, de empresas como estas Felices y Forrados, que ya la hemos mencionado en alguna ocasión anteriormente, tanto en el podcast como ciertos artículos que hemos hecho en el blog, en particular Daniel mismo, él tiene uno o dos artículos en nuestro blog
www.aech.cl, porque expliquemos un poquito cómo funciona el sistema de pensiones en Chile, porque no solamente el resto del mundo no lo conoce, sino que incluso muchos chilenos no lo conocen. Bueno, a grosso modo es un sistema de capitalización individual. Hay un pilar solidario que es muy paupérrimo. Prácticamente todo el fondo de pensión con el que uno se pensiona proviene de los propios ahorros del propio trabajo en un porcentaje. Y esto depende, por supuesto, del nivel de sueldo y de la densidad previsional, o sea, de cuánto ahorro se pudo hacer mientras ojalá no haya tenido grandes periodos de cesantía. Eso se ahorra en una cuenta que es totalmente personal, con la cual se forman las propias pensiones de cada uno, y cada uno tendrá una pensión distinta según eso. Y en el intertanto, mientras uno trabaja hasta que se jubila, esta plata se echa a jugar en la ruleta financiera con distintas inversiones en distintos tipos de activos, y eso genera esperablemente y ojalá cierta rentabilidad. Y de lo que se junte todo ese fondo más esa rentabilidad, una vez llegado el momento de jubilación, es la torta que a uno le toca repartir en los años de sobrevida en que no se trabaje. Y ocurre que, bueno, hace ya una buena cantidad de años, esta plata que se invertía en los distintos mercados se permitió que se diversificara en fondos con distintos niveles de riesgo, desde fondos de alto riesgo, fondos de bajo riesgo, donde sabemos que cuando uno quiere ganar harto o esperar harta rentabilidad, son activos que habitualmente son muy volátiles, de alto riesgo, y si uno quiere bajar el riesgo, termina cayendo en activos que son de baja rentabilidad. Y así es como se bautizan estos fondos, fondo A, B, C, D y E, donde van cambiando el mix, donde el A tiene un alto mix de renta variable y alto riesgo, y un bajo mix de renta fija de bajo riesgo, mientras que el fondo E es lo inverso, ¿cierto? Tiene una alta proporción de baja rentabilidad y bajo riesgo, y una baja proporción, casi creo que nula si no me equivoco, de fondos de alta rentabilidad y alto riesgo. Y entonces cuando uno parte cotizando en este sistema, uno empieza a poner la primera plata en un sistema de alto riesgo y alta rentabilidad, porque aquí como una cuestión exponencial, los años suman, así que mientras más años mejor. Y ya cuando se acerca la edad de jubilación, los fondos ya están en la mezcla de bajo riesgo, de modo que no se ponga en juego en último momento el fondo con el cual la persona finalmente se va a jubilar. Y en este jaleo aparece esta empresa Felices y Forrados, que ellos por una módica o quizás no tan módica suma mensual fija, te asesoran previsional, y ellos forman parte de lo que se llama el mercado de los asesores previsionales financieros. Y lo que enseñan, o lo que ellos pretenden anticipar, es cómo se va a comportar el mercado, y cuando ven que las cosas se van a poner complicadas, le dicen a sus afiliados que cambien. Bueno, a todo esto, la gracia es que esta plata que la gente ahorra, la ahorra a través de una empresa que se llama una AFP, una administradora de fondos previsionales, y ellos se encargan de administrar e invertir esta plata, este dinero, haciendo el mix de inversión y de riesgo según el tipo de fondo A, B, C o D que el usuario cliente decida. Entonces el cliente tiene la libertad de elegir, si es que acaso quiere, el fondo A, el B, el C o el D o el E, según su propio perfil de riesgo. Y bueno, ¿qué ocurre? Que cuando hay vaivenes de mercado, los que están en el fondo A se comen el sismo el sismo bursátil, y lo que uno quisiera es que si las cosas vienen malas, uno se pasara a fondos de renta fija o de bajo riesgo, de modo que pase el chaparrón sin mayores pérdidas, si es que uno tuviera una bolita de cristal. Y cuando las cosas vienen auspiciosas, la bolita de cristal nos dijera que nos cambiáramos al fondo de mayor rentabilidad, de modo que pudiéramos tener y aprovechar la buena racha, ¿ya? Esa bolita de cristal no existe, muy posiblemente no puede existir. Y lo que el servicio que ofrece Felices y Forrados es que ellos no son una bolita de cristal, sino que de otra forma que también es misteriosa, quizás más misteriosa todavía que la bolita de cristal, ellos sí que te dicen, según su estimación y sus proyecciones, cómo viene la cosa, si viene álgida o si viene tranquila,
y según eso te dan recomendaciones para que hagas el cambio de fondo, habitualmente el fondo A o el fondo E, según cómo viene la cosa. Y cuando la cosa viene mala, o ellos creen que viene mala, te dicen pásate al fondo E, y cuando ellos creen que la cosa viene buena, te dicen pásate al fondo A, y la gente que les paga mensualmente a ellos reciben este aviso. Recapitulemos un poquito, Daniel, ¿cuál es la consecuencia a la hora de sumar plata, ¿cierto? Si es que uno quisiera saber si esto valió la pena o no valió la pena como servicio para los afiliados. ¿Cuál fue el resultado o ha venido siendo el resultado para sus clientes? Bueno, nosotros tenemos un par de artículos publicados, pero esto más bien al principio de Felices Forrado, cuando esto lleva por lo menos 1 o 2 años de vida. La verdad es que en principio lo que se vio fue que esta idea de comenzar a hacer cambios de fondo para evitar las caídas de las bolsas, de las inversiones digamos, en activos de acciones, fue muy exitoso y tuvo muy buenos resultados, especialmente por las grandes caídas de la bolsa en 2008. Y justamente por esa época me parece que Felices Forrados partió y ellos en su momento avisaron de un cambio al fondo E, que es el fondo que hace inversiones más bien en papeles de activos de renta fija, no de renta variable, y por lo tanto queda más protegido de los vaivenes de la bolsa, pero teóricamente con menor rentabilidad. Y justamente ellos clamaban que su sistema funcionaba en base a unos algoritmos que nunca jamás dieron a conocer, nunca lo han hecho público exactamente, ni han demostrado con publicaciones concretas exactamente su éxito, salvo lo que dicen que funciona muy bien. Y al sacar las cuentas, efectivamente las personas que siguieron esas recomendaciones en 2008 se protegieron de esa gran caída y cuando ellos indicaron volver al fondo A, esas personas tuvieron buenos resultados, hay que reconocerlo, eran bastante buenos resultados comparados con las personas que no se cambiaron o que hicieron un cambio tardío. Pero al seguir un poco el historial de cambios que ocurrían a posterior de ese gran caída, de ese gran evento, se veía que en muchas otras recomendaciones o personas que hubieran ingresado a Felices y Forrado después de esa gran caída, y si hubieran seguido más o menos al pie de la letra las indicaciones de Felices y Forrado, en muchos casos tenían peor rentabilidad que haberse quedado sencillamente en el fondo A. ¿Qué significa esto? Que en el fondo, en los fondos de las AFP funciona muy parecido a los sistemas de cuotas que tienen los fondos mutuos. Si hay una caída en las bolsas, el valor de la cuota baja y con eso la cantidad de cuotas que uno tiene en ese fondo valen menos y el valor total de tu fondo, de tu ahorro, se reduce. Pero eventualmente cuando la situación en bursátiles mejoran o las bolsas suben, los valores de cuota de estos fondos variables aumentan y eventualmente uno podría recuperar dinero. El problema está que si es que uno, entre comillas, se cambia de fondo después que ya bajó o lo hace un poco tardíamente, uno asume esas pérdidas y pierde esas cuotas. Y a la larga, el resultado en la rentabilidad que uno tiene puede ser peor que el que hubiera tenido de no haber hecho nada, inclusive. Sencillamente se quedado en el fondo en que no estaba. Y por lo menos los estudios que nosotros hicimos mostraban que gran parte de los casos, en una simulación de qué pasaría si alguien hubiera entrado en distintos avisos de juicio forrado, por lo general tendían a perder dinero. Así que en el fondo la tesis, digamos, o la premisa en que se basa Feliz y Forrado de que todos sus clientes necesariamente ganan dinero en base a sus recomendaciones, por lo menos en aquellos tiempos se demostró no ser así necesariamente. Ahora, con los años ellos siguieron operando y yo he escuchado a algunas personas que sí, efectivamente dicen que han tenido mucho mejores resultados que al seguir a estos caballeros, pero efectivamente eso también puede ser un poco de casuística dependiendo de qué casos siguieron, qué casos no, y probablemente no sea el caso de toda la gente. Así que en el fondo, sin conocer su método y sin que esto sea realmente auditado y realmente comprobado, son un tipo de recomendaciones que son bastante dudosas y potencialmente peligrosas. Bueno, de hecho, en su momento la Superintendencia de Pensiones sacó un estudio y claro, había toda una pelea de que no, que esto representa los grandes poderes económicos, lo que tú quieras, pero las cifras estaban ahí y al menos lo que las cifras demostraban era que la gente en general perdía dinero con las recomendaciones, que siguiera al pie de la letra las recomendaciones de Felice y Forrado.
Eso por una parte, al menos eso es lo que ellos decían. Y por otra parte, y esto fue algo que incluso tú mismo hiciste notar en una de las ¿cómo se llama? Fueron 2 artículos. ¿Y por qué fueron 2 artículos? Porque, bueno, a partir del primero se lo enviamos al dueño de Felices y Forrados, que es este señor Gino Lorenzini, y él respondió, pues, se metió al blog, respondió en un comentario como intentando refutar lo que tú habías expuesto, y habló burradas, ¿cierto? Porque de lo que nosotros le hacíamos ver que lo que ellos están intentando hacer era lo que se llama esto de front running o ganarle al mercado. ¿Y esto qué significa? Que si se hace de forma legal, de forma honesta, es que tú de alguna forma mágica eres capaz de anticipar lo que va a ocurrir en el mercado y que por algún motivo el resto de la gente del mercado no está siendo capaz de anticipar y como tú sí lo puedes anticipar, puedes ganar la situación. Porque si todos lo pueden anticipar, la rentabilidad del asunto se diluye porque todos toman las medidas al mismo tiempo. Y él salió diciendo que no, que ellos no hacían front running, sino que ellos lo que hacían era anticiparte a las variaciones del mercado. Y eso, si uno lo busca en la Investopedia, era exactamente, y a confesión de partes, relevo de pruebas, es exactamente ese tipo de adelantamientos y ganadas de mercado. Entonces, creo que si él mismo lo dice, no tenemos mucho más que discutir, estamos de acuerdo en que eso es lo que hacen, ¿ya? Y sabemos que eso no funciona. O sea, ahí haría una pequeña corrección, Luis, que en el fondo lo que hace Felice Forrado es básicamente market timing. El market timing es justamente oportunamente hacer los cambios de inversión, digamos, adelantándose a los hechos, digamos, a la subida o la bajada. El front running más bien es otro posible distorsión Tienes razón, que, me que equivoqué. tiene que ver cuando alguien de antemano puede predecir un gran movimiento de mercado y en este caso supongamos que alguien puede adivinar que mañana mucha gente va a vender una acción y por lo tanto su precio va a bajar. Por lo tanto, yo la vendo hoy y me adelanto al mercado ante el aviso que esto va a ocurrir, soy el primero y corro y me pongo el primero en la fila y vendo cuando todavía era cara. Y el detalle que es medio perverso justamente detrás del front running es que alguien que tenga muy buenos análisis, tal vez o muy buena metodología, podría tener éxito en este tipo de prever lo que va a ocurrir en el mercado y por tanto puede ganar dinero. Lo perverso del tema pasa que, ¿qué pasa si es que en realidad la corrida del mercado o el gran movimiento que puede ocurrir, en el fondo no es por algo que tú previste, sino por algo que tú provocaste? Y esa es la parte que en este instante en Chile estuvo en gran discusión, porque lo que terminó pasando con Felices Forrado es que ellos ganaron mucha popularidad, tienen miles de clientes, y esos miles de clientes que comenzaron a moverse en forma masiva del fondo A al E o del E al A y así una y otra vez, a veces un par de veces al mes o más veces por mes, hizo que las AFP tuvieran que, y ojo con esto, cuando uno pasa del fondo A al E significa que la cantidad de millones de pesos que uno tenga invertido en estos fondos tiene que ser vendida y eso significa vender un montón de acciones o mover una gran cantidad de dinero para a su vez ir y comprar papeles de renta fija y eventualmente pasar al inverso lo mismo. Y eso, si miles de personas lo hacen simultáneamente, efectivamente provoca que el mercado hayan turbulencias y los precios fluctúen mucho más de lo esperable, producto del gran volumen de movimientos simultáneos e inesperados. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Podría alguien, a sabiendas que si da la orden de cambiarse de fondo, va a causar algún efecto el día de mañana en algún activo, saber esto de antemano y usar la información privilegiada que él mismo va a anunciar para el día antes o antes de que hacer el aviso, hacer movimientos que sean favorables a su negocio? Y eso sería front running y es una cosa que hay que reconocer, que hasta el día de hoy nunca se ha demostrado que Felices y Forrados o algunas personas desde el propio Gino Lorenzini o nadie en Felices y Forrados lo haya hecho. Tal vez se sospecha que puede haber sido el caso, pero es un tema que tampoco se puede descartar que no haya ocurrido. Y ahí viene el tema de por qué este tema salió y fue noticia, ¿cierto? Porque se hizo una ley. ¿Y esta ley qué es lo que regula? Regula a los asesores previsionales financieros. ¿Y esta asesoría financiera en qué consiste? Pero ¿en qué consiste la regulación respecto a esta gente? Les pusieron ciertas restricciones que si uno lo ve, la verdad que son bastante razonables, ¿cierto? Primero que, dado que tienen impacto en el patrimonio de las personas que siguen sus consejos, que son clientes, ¿cierto?
los obliga primero a empadronarse, no puede ser cualquiera. Segundo, que tienen que llevar un registro público de sus avisos, de modo que después no puedan andar desdiciéndose y finalmente mintiendo si acaso sus sugerencias fueron o no provechosas. Tienen que capacitar a todos sus dependientes para que no estén dando malos consejos. Ese tema muy importante, los obligan a indemnizar a sus clientes por los perjuicios ocasionados dadas las malas inversiones que hayan realizado, responsabilizando a los socios, a los accionistas y a los administradores de la empresa que dé este tipo de sugerencias, ya sea empresa ya sea jurídica o incluso persona natural. Los obliga a ser fiscalizados por la Superintendencia de Pensiones, tal cual como cualquier otro, dedicado al rubro. Los obliga a celebrar un contrato de prestación de servicios, cosa que actualmente no ocurre, porque ellos lo que es un contrato de adhesión que reciben el aviso y ya, pero no hay clarificación respecto a las responsabilidades que hay. Y esto lo que hace es que además permite que sea aplicable la ley del consumidor. Y otra cosa muy importante a propósito de este tema del front running, le prohíbe al dueño y al accionista de esta empresa que se dediquen a la asesoría provisional, les prohíbe que tengan beneficio directo o indirecto, ya sea propio o de terceros relacionados, de los efectos que este tipo de sugerencias tengan en el mercado en la medida que sus asesorados sigan sus sugerencias. También les prohíbe el que puedan recibir pagos desde las AFP o de las compañías de seguro de vida según las recomendaciones que ellos den. Así que al final de cuentas, ¿qué es lo que están haciendo con esta legislación? Allanaron el mercado para que todas las personas que quieran ejercer el oficio de asesoría previsional financiera de forma honesta, de forma responsable, de forma transparente, puedan hacerlo, ¿sí? Y los clientes quedamos defendidos de todos aquellos que no. Y lo interesante fue que, a consecuencia de esta legislación, la gente de Felice y Forrado, y Gino Lorenzini en particular, salieron, pero a reclamar a viva voz por redes sociales y por los medios, por dos tipos de cosas. Una, que lo primero es que es derechamente una fake news, ya que esto lo pasaron a llamar una ley mordaza, diciendo que si que coartaba la libertad de expresión de esta gente que era asesor financiero, ¿ya? Como que la asesoría previsional financiera fuera una parte de la libertad de expresión. Y alegando que los iban a tener expuestos a penas de cárcel, ¿ya? Y eso es una fake news, es derechamente falso, simplemente son multas, no hay cárcel asociada, eso es lo primero. Y lo segundo es que aprobada la ley, que tiene todas estas virtudes que mencionamos, ¿cierto? Que permite el ejercicio honesto de este oficio, el señor Lorenzini pasa a cerrar Felices y Forrados y a cerrar, bueno, las demás empresas que tengan, no sé cuáles serán las relacionadas que pueda tener. Y ahí uno se pregunta, pucha, o sea, si lo único que te están pidiendo es que seas responsable de las sugerencias que das, que respondas, ¿cierto? Que no puedas tener beneficios de, ya sea directos o a través de terceros relacionados, que no puedas recibir pagos poco regulares según las recomendaciones de cambio de AFP, además que no solamente de fondos, sino que también de AFP que puedas dar. ¿Por qué un servicio tan honesto, transparente y beneficioso como el que daba Felices y Forrados debería dejar de prestarse? ¿Ya? No sé qué opinan ustedes. Bueno, claramente hay algo no muy feliz y bastante oculto en toda esta declaración, en el sentido de si su sistema realmente funciona, lo peor que podría ocurrir es que él tenga que registrarse y sus clientes jamás van a perder dinero o en realidad en promedio no deberían perderlo y por lo tanto inclusive el hecho de que tengan que dejar una garantía para efecto de precaver los posibles daños patrimoniales de sus clientes, como su método funciona, no debería ser un riesgo. Y sin embargo, el que ellos estén ahora reculando y diciendo que no quieren entrar con estas nuevas reglas del juego, suena un poco como en que en realidad están siendo sorprendidos en una estafa. Es como quien dice que alguien te vendiera un medicamento y que te lo vendía por años diciendo que te cura algo y el momento que tú dices, perfecto, ¿sabes qué? A partir de tal fecha este medicamento tiene que pasar por pruebas científicas y dije, lo siento mucho, esto es
una violación a mi libertad de vender productos, a la libertad de comercio o libertad de lo que sea, y por lo tanto voy a dejar de venderlo. Cuando si tú en realidad sabes y de verdad te consta que tu producto funciona, deberías decir, genial, por fin voy a poder hacerlo ahora legalmente y se va a poder demostrar que mi sistema funciona. Así que esta actitud que yo creo por un tema de control de imagen, acusan como obligados a hacerlo por supuesta violación de su libertad de expresión y cosas así, más bien yo diría que es un poco una excusa y es bien poco creíble desde el punto de vista racional. Nadie que realmente tenga un sistema que funcione debiera tener temor a que se escrutine o que se ponga a prueba o que inclusive tenga que responderse por él. Al contrario, una de las cosas interesantes para las personas que entienden o les interesa el pensamiento crítico y que de esta forma también son buscadores de, entre comillas, la verdad, de conocer cosas reales y verdaderas en lo más que se pueda, es que en general cuando algo es cierto, cuando algo es verdadero, no debía jamás tener miedo al escrutinio, inclusive al cuestionamiento, porque contra más se cuestiona algo que efectivamente es cierto, más y mejor se comprueba que es cierto. Solamente las cosas que son dudosas, que son falaces, que son falsas o que son definitivamente un engaño son las que temen al escrutinio y temen a, entre comillas, que se ponga en cuestión o se ponga a prueba. Y en este caso yo creo que la actitud de los dueños de Freezy Forrado van por la línea justamente de un temor que apunta justamente a su debilidad más que su fortaleza y eso yo creo es una evidencia más para dudar de que efectivamente lo que prometían alguna vez haya sido realmente cierto. Mario. Eh, sí, a mí me parece súper bien hecho este asunto, ¿no? Pero bueno, es sospechoso porque me imagino yo que las AFP no todos tienen un mismo portfolio A o un mismo portfolio E, no sé. Me imagino que si analizamos el portfolio A de AFP1 y el AFP2 son diferentes, digamos. Por lo tanto, me imagino yo que si tienen pérdidas van a tener pérdidas diferentes. Entonces sería súper interesante que se hiciera una ley más o menos similar con el tema de la AFP, porque la AFP en realidad si pierden, tampoco hay que, o sea, uno igual sigue pagando la comisión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sería interesante también que echara un vistazo a eso. Yo no es que quiera ser defensor de la AFP, pero encuentro que hay que tener ojo con la comparación de los casos, porque con todas las deficiencias y ciertamente, efectivamente, dado que la AFP no necesariamente dejan de ganar cuando los afiliados ahorrantes dejan de ganar, rayando para la suma, a final de cuentas, las AFP sí entregan rentabilidad. Puede hacer más, puede hacer menos, pero de que la entregan, la entregan. En el caso de Felices y Forrado, salvo la gente que tuvo la suerte de haberse beneficiado de la primera gran predicción que hicieron, de ahí en adelante la gente ha estado siendo sistemáticamente perjudicada en sus fondos a seguir ese tipo de recomendaciones. Entonces, de todas formas, el caso no es el mismo. O sea, más allá de lo que haya que mejorar en la AFP, de todas formas, no es el caso de que Felices y Forrados preste un servicio que valga. Pasa a ser en realidad un perjuicio neto seguir sus recomendaciones. ¿O no? Por lo menos la evidencia parece apuntar que eso es plausible, de que hayan pérdida, de que no sea siempre cierto, y los propios interesados, en este caso Feliz y Ferrado, jamás han presentado información contundente que todo el mundo pueda revisar y se pueda comprobar fehacientemente que lo que dicen es cierto. De partida hay un tema de transparencia, en el fondo la informalidad de Feliz y Forrado es parte de lo que ellos te venden una suscripción para recibir sus avisos, pero yo recuerdo que por lo menos en los tiempos que estuve trabajando para hacer simulaciones y revisar el tema, era virtualmente imposible encontrar el historial de sus avisos, de manera que uno pudiera justamente hacer una revisión hacia atrás y ver efectivamente el comportamiento. Lo que se tenía que terminar haciendo era comenzar a rastrear en la red
los avisos en fondo comentados en las redes sociales para saber qué días había Feliz y Forrado publicado el aviso de cambio. Y eso también nuevamente habla de la poca transparencia y el poco interés que tienen estos amigos en que sus propias predicciones puedan ser analizadas por terceros. Así que en el fondo yo no diría que sea imposible que tal vez ellos eventualmente hubieran tenido un sistema que funcionara. O sea, yo creo que algún buen modelamiento o algún un buen sistema con buenos datos, inteligencia artificial, lo que uno puede imaginarse, eventualmente podría dar en promedio buenos resultados y raya para la suma eventualmente tender a ser positivo. Eso puede ser posible, pero el problema es que lo posible no significa que eso sea la realidad y ahí es donde justamente los interesados en demostrar que su sistema funciona tendrían que ser los primeros en demostrar con evidencia que ese es el caso. Y el hecho que ellos no lo hayan hecho nunca, en forma fehaciente y en forma seria, hace ver que muy probablemente el caso es, la respuesta es no. Bueno, y sobre eso habría que agregar que, claro, al no haber sido ellos mismos quienes tendrían que haber sido los primeros en demostrarlo, pasa lo mismo que con muchas otras pseudoterapias, ¿cierto? De que empiezan primero a promover el medicamento y a usar el medicamento antes de haber primero demostrado que el medicamento funcionara. Y en este caso pasa lo mismo, o sea, una cosa es primero demostrar que la metodología funciona y el demostrar, no es casualidad que tenga mostrar, ¿cierto? Eso hace que el resto de la gente pueda contrastar lo que se está diciendo y saber los argumentos que fundan la afirmación. Y una vez demostrado, entonces uno puede armar todos los servicios que quieran en base a ello y ofrecer lo que sea. Pero aquí primero se partió vendiendo y la demostración no llegó nunca. ¿Sí? Lo otro que quería comentar sobre este tema era que un tuitero por ahí hizo mención de ello, que era este comportamiento casi sectario de Felice, del público de Felice y Forrado. Yo no sé cuántos eran bots o no, pero a mí conozco a varios que eran clientes de Felice y Forrado y la vehemencia con la que defendían la calidad del servicio, incluso a pesar de todos los estudios, informes y números en contra, y la forma en que hacían bulla en redes sociales cuando hacían alguna ley, alguna acusación, de repente, no sé, era como ver Minions o como ver, no sé, vendedores de Herbalife o alguna cosa por el estilo, no sé, ¿qué parecer tiene usted al respecto? Bueno, efectivamente puede ser un comportamiento de secta, ¿no? Ellos manejan una verdad revelada, digamos, y, y la defienden. Bueno, en el fondo, muchos de los clientes de Feliz y Forrado yo creo que eran parte justamente de una especie de grupo privilegiado y yo creo que privilegiado en el sentido que recibían información privilegiada que ellos creen, digamos, o consideraban o consideran que efectivamente era positivo para sus finanzas. Y si están convencidos que era positivo para sus finanzas, bueno, evidentemente ahora deben creer que están siendo afectados por este tema. Y yo creo que en el fondo el oscurantismo de cómo funciona el sistema, que justamente nunca se expuso ni siquiera en forma muy esquemática de cómo ellos decidían y tomaban las decisiones, hace que en el fondo sea un tema de fe. Y evidentemente, aunque hayan, y hay una cosa interesante, cuando se hacían los análisis, especialmente al principio, en todos los casos, en todo caso, después de un plazo, tanto las personas que seguían las recomendaciones de Felice y Forrado como los que se quedaban quietos en el fondo en que estaban, ya fuera que el A o el E sin moverse durante cualquier turbulencia, eh, en general todos tendieron a ganar dinero. Y por lo tanto, si es que uno lo que está haciendo es mirar su cartola y termina un año o 2 años con este sistema de Felice y Forrado, uno vería que ganó dinero. El problema, y eso fue una de las discusiones que yo tuve con justamente en la conversación con Gino Lorenzini, que le expliqué y que él reclamaba que no había pérdida, pero sí alguien puede dejar de ganar. En el fondo, si es que uno hubiera sido una estrategia de no hacer nada y hubiera tenido una rentabilidad de un
5%, y alguien que sigue las recomendaciones tiene una ganancia del 4%, ambos ganaron, pero de no haber hecho nada hubiera ganado un punto más. Y ese punto más, en comparación por costo-oportunidad, es una pérdida para el que ganó solamente 4. Claro, no es pérdida desde el punto de vista de que, de un punto de vista contable, no es un número rojo, pero sí dejó de ganar. Y eso es algo que, en el fondo, mucha gente que yo creo que es férrea defensora de Felices y Forrado no ha hecho ese ejercicio. Tal vez nunca han podido comparar, y no es un ejercicio trivial, el ver cuánto hubieran ganado, perdido o tenido finalmente de no haber hecho los cambios. Y como es un ejercicio muy difícil de hacer, yo creo que muy pocos o nadie de sus clientes realmente lo hizo, y por lo tanto ellos solamente ven el resultado final positivo. Y con eso ellos están férreamente convencidos de que lo que les dicen por fe estos amigos de Felices y Forrado es cierto, pero como todas las FES, permite justamente un poco la manipulación y el no uso de la razón. Yo creo que ahí hay un tema que es crucial, porque yo puedo entender que alguien de a pie no tenga noción de qué es lo que significa el costo de oportunidad y que haya que explicárselo, que bueno, después de un rato finalmente lo pueda entender. Pero del que definitivamente no tiene defensa alguna posible es Gino Lorenzini, quien es un ingeniero comercial, tiene magíster en ese tipo de cosas, y que él intente vender el argumento de que la persona no perdió, sino que solamente ganó 4, aun cuando podría haber ganado 5, y que eso lo pretenda hacer pasar como una buena sugerencia financiera. Yo no le puedo dar el beneficio de la duda, sino que hay que cobrarle el deber saber, ¿cierto? Porque es un profesional del área. Y en última instancia, por mucho que él no lo supiera, eso no le extingue de ser responsable de la recomendación que finalmente da, sino que no se meta nomás, si no sabe. Bueno, se puede decir que es tan poco profesional como la vez que una vez recibió un llamado de un ejecutivo de un banco, que para fortuna del banco en cuestión no recuerdo cuál era, pero que felizmente me llamó para decir que tenía una gran oportunidad de un crédito de consumo en muy buena tasa, al cual en ese momento yo le dije, no, la verdad no estoy interesado, no tengo ningún plan, no tengo ningún proyecto a corto plazo, así que gracias. Y el tipo me sugirió, pero puede aprovechar de tener estos millones ustedes que tienen aprobado en este crédito de consumo, y usted los puede colocar en una cuenta de ahorro y además gana dinero, dicho por un ejecutivo de banco. Así que efectivamente hay gente que es charlatana o que a veces abusa de la confianza, y me imagino de cuánto abuelito o cuánta persona que a lo mejor, bueno, espero que los que me están escuchando se hayan dado cuenta del problema, no espero tener que explicar por qué eso era una mala idea, pero mucha gente probablemente también no lo sabe, que evidentemente los intereses que uno paga en un crédito de consumo son mucho más que los que ganan en una cuenta de ahorro, pero cuando alguien te lo ofrece y que supuestamente sabe del tema, e inclusive una persona de esta institución, ejecutivo de un banco o ejecutivo en este caso de un asesor financiero, eh, ya deja de ser una cosa sencillamente como solamente una mala recomendación como la de un amigo o la del vecino en el barrio mientras yo barría mi calle, y pasa a ser casi doloso, yo diría, en el fondo irresponsable y de verdad peligroso, y peor aún si es que es un servicio, como en el caso de un banco o en el caso de un asesor financiero, que además se está dando un servicio pagado. Eso sencillamente yo creo que no tiene mucha defensa bajo ningún punto de vista. Bueno, ahí lo que ocurre es que se le dispara la codicia, ¿cierto? Porque la codicia, según vendría diciendo Jorge Rasuis, socio de Selfin, él dice que el hecho de que se haya estigmatizado la codicia le ha hecho un mal a Chile. ¿De dónde viene esto, Mario? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, esta es una discusión prácticamente filosófica, digamos, en lo que se basa ¿cuánto se llama el modelo, digamos, ¿no? Eh, Hacen supuesto del funcionamiento de las personas y de cómo debiera funcionar el sistema, ¿no? Entonces suponemos, por ejemplo, que todos somos egoístas, ¿no? Y hacer una, una suposición así es bien arriesgada, ¿no? Pero la hacen y bueno, normalmente por eso es que los modelos económicos difícilmente funcionan, digamos, porque hacen supuestos que no casan con la realidad. Y este de ser egoísta, que
que deberíamos tener comportamientos ambiciosos, digamos, ¿no? Eh, bueno, yo me imagino las personas son combinaciones de cosas, ¿no? No, no, no hay un cuánto se llama un deber ser, digamos. A mí Bueno, esa esto frase, viene, disculpa, déjame leer el extracto de la revista El Sábado, del día, bueno, del último sábado, la revista El Sábado del Mercurio, de este sábado 27, en donde entrevistan a este señor Jorge Razuriz, que es un economista de la Pontificia Universidad Católica, a propósito de los economistas y abogados de la Pontificia Universidad Católica de Chile que mencionábamos en el capítulo anterior. Es que lo que dice, el estigmatizar la codicia le ha hecho un mal a Chile, que es algo malo, que uno se va a ir al infierno, pero que tenemos que incentivar. Si no hay codicia, nadie va a hacer una empresa. El ser humano y el mercado funcionan en base de la codicia y el miedo. Míralo en los animales. Ven un potrero y todos corren a comérselo. La codicia. El ser humano se mueve en manadas igual que los animales. Necesitamos muchos nuevos ricos, mucha gente con codicia. ¿Qué decías, Daniel? eh, aquí me suena también la voz altisonante un poco respecto de que le daría parcialmente algo de razón al caballero, pero con un asterisco. Efectivamente, dentro de la mentalidad judeocristiana del mundo occidental hay muchas actitudes humanas que son consideradas casi pecado o mal vistas. La codicia, la avaricia, la envidia, cosas por el estilo. Inclusive la lujuria, el deseo sexual. Son Y considerados los 7 pecados capitales, pues, viejito. por lo menos, claro, así que algo de malo tienen, se supone. Y eso permea justamente la cultura. Y efectivamente, el accionar en muchos aspectos en la vida diaria, la vida normal, requiere a veces algunos granos de esas emociones o de esas actitudes para funcionar. O sea, nadie se casaría o nadie contraería matrimonio, bueno, homosexual, heterosexual o de cualquier tipo, si no tuviera algo tal vez de lujuria en el cuerpo y se enamorara de una persona por su físico, por la atracción, lo que sea. O nadie justamente arriesgaría su capital, digamos, si no esperara ganar. Y para ganar hay que tener algún deseo justamente de codiciar, tener más, un poco más de lo que uno tiene. Efectivamente, esas cosas, en principio, en su justa medida, y tal vez como en ese punto medio mediocre pero sabio, pueden ser consideradas como que efectivamente se necesitan en su justa medida, pero darlo como que en fondo la codicia tiene que ser dejada libre así, pero porque el mercado lo requiere como si no tuviera bemoles o como si no fuera un problema, me parece también un poco peyorativo, un poco exagerado. De hecho, por codicia, muchas veces las empresas rompen las leyes, abusan de sus clientes. Tenemos colusiones donde miles de personas o todo un país se ha visto afectada por la colusión de la farmacia, del confort, de los pollos y de quién sabe cuántas otras más que sencillamente no se han destapado y que afortunadamente para sus autores no fueron descubiertas o si fueron descubiertas no pasó a mayores para ellos. Entonces, sí, efectivamente, la codicia puede ser un factor necesario para muchas actitudes humanas, pero yo no diría que es algo que debiéramos como promover como, oh, perfecto, la codicia hay que entronarla como una cosa necesaria y fomentarla en la población y en el día a día, porque efectivamente, así como tiene un lado necesario, es también peligrosa y también puede llevar a acciones de muchos actores que son también nefastas. Así que le daría un sí hipercondicional y la verdad no tan bonito como lo pinta el caballero en su artículo. Bueno, le da una justificación biológica, cacha el mote, ¿no? Un tema así que le usa a su antojo una justificación biológica ahí de biólogo, así de comportamiento animal. Bueno, Bueno, mal que mal en todo caso para los economistas esperan que sus clientes funcionen como un ganado.
Ojalá les ponga un buen producto y Me ellos partan imagino. corriendo a pastar del nuevo producto y la nueva oferta, ¿no? Eso es Claro. tal vez un poco freudiano, como se diría el Me, ejemplo, me por así imagino. decirlo. Me imagino, pero claro, por eso yo partí diciendo de que plantear de que las cosas tienen que ser de determinada manera. Eso, o sea, en el fondo es no ver, digamos, al ser humano como algo integral. O sea, por ejemplo, este pensamiento que tienen ciertas personas de hacerse millonario, que se, las personas en general no siempre hacen las cosas incluso por dinero. O sea, por ejemplo, me imagino que muchas personas son profesores, bueno, habrá también profesores que quieren ganar mucho dinero, no sé, pero en general existe un talento de querer ser profesor, ¿no es cierto? Y por eso hay gente que, yo en lo personal tuve muy buenos profesores y muy talentosos, digamos. Y nunca los vi siendo millonarios, digamos. ¿Ah? Y es más profundo el tema en este caso, del talento, el de dedicarse a otro, el de servir a los demás. Eh, no, el ver las cosas así es ver a un ser humano unidimensional, una cosa, es como, como lo que decía Adam Smith, ¿no es cierto?, del hombre egoísta. Eh, algo, algo, bueno, o como este supuesto que hablábamos cuando recién partimos del comportamiento racional de las personas, que Kahneman dijo exactamente lo contrario: las personas se comportan en forma absolutamente irracional, o sea, un fundamento básico de la economía la echó por tierra así en nada. Entonces, claro, yo creo que me imagino que es una opinión eh, de él, y extrañamente de una persona de la universidad, de la Pontificia Universidad Católica, que me imagino yo que le enseñan otras cosas, ¿eh? Pero bueno, esas son las contradicciones humanas. Bueno, ahí tenemos un pequeño caso donde muchas veces la economía triunfa sobre la religión aparentemente a veces economía y religión triunfan sobre la ciencia. Así es como estamos donde estamos también, ¿no? Yo quiero que no nos olvidemos de lo que conversamos en el capítulo pasado, de esta señora Juve, de la candidata constituyente, ¿cierto? Señorita, no sé, que ella planteaba, haciendo copy-paste de Libertad y Desarrollo, que ella promovía que no hubiera ningún tipo de limitación moral ni de seguridad del Estado, ni que otro motivo, ya no me acuerdo cuál era el otro, para la actividad económica, ¿ya? Y la actividad comercial en general, que son de la misma realidad, ¿cierto? Son camadas, son ideas que se reproducen entre primos, ¿cierto? Que eh, ellos plantean no solamente la abstinencia de restricciones morales en la actividad económica, sino que por el contrario promueven, y esto que quizás no sé cómo lo conciliarán ideológicamente, promueven un tipo de valor, que en este caso es el valor de la codicia, en la actividad económica. ¿Sí? Debiéramos promoverla, que haya más. Eh, Quiero precisar un par de conceptos. Una cosa es la ambición, que es el deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riqueza, dignidad o fama. Y es una cosa que se desea con vehemencia. Y una cosa es tener la ambición de, bueno, por lo menos no pasarla mal y ojalá pasarla bien y dentro de lo posible pasarla lo mejor posible. La codicia viene a ser el afán excesivo de riquezas, un deseo vehemente de algunas cosas buenas. Y aquí lo que plantean no es la ambición, es la codicia, ¿ya? Y porque de fondo lo que yo creo que rápidamente uno puede llegar a ver es que este afán excesivo de riquezas, que es lo que se define como codicia, ellos no lo consideran excesivo, o sea, como que nunca se considera excesivo el afán de riqueza, y mientras más riqueza haya, siempre y bajo toda circunstancia va a ser mejor. Entonces, yo no le buscaría demasiada profundidad filosófica a lo que yo creo, bueno, no sé,
puedo estar equivocado, pero en última instancia son, un psicólogo podría decir, una proyección, ¿cierto? Dado que yo soy un codicioso que lo quiero tener todo y no quiero ningún tipo de límite ni moral ni nada al que yo pueda tener absolutamente toda posible riqueza sin importar ningún tipo de otra consideración, entonces digo que la codicia es buena, que la tenemos que incentivar. Además proyecto y digo, nadie va a tener una empresa sin codicia. Hay varios que podemos tener empresas, creo yo, con ambiciones, pero no necesariamente con codicia. Como decía Daniel, se cometen delitos en este tipo de por codicia y sabemos quienes sí tenemos límites que quizás él no los considere sea otra cosa y dice mucho más de él que de lo que debiéramos entender que es la actividad económica. Dice que bueno, el ser humano y el mercado funcionan en base a la codicia y el miedo, y ciertamente hay codicia y hay miedo. La parte que cabe evaluar es, bueno, si acaso hay solo codicia y solo miedo, y si acaso la codicia y el miedo son lo único que hay detrás de las otras cosas que puede haber tras el mercado, ¿cierto? Y lo otro después es una falacia naturalista, ¿sí? Porque dicen, bueno, míralo en los animales, ellos ven un potrero y todos corren a comérselo. La codicia, ¿sí? Bueno, ok, yo no sé si todos los animales lo hacen. Justamente anoche estaba viendo videos de gatitos, de animales que cuidan a otros animales y que no todo es el afán por devorárselo todo. Ni siquiera los leones, hasta una leona una vez por ahí anduvo adoptando una gacela, no sé, se me olvidó el nombre del bicharraco ese, que después un león se la comió, la leona no, la leona lo tuvo al lado suyo harto tiempo. Sin embargo, esta gente ve solo eso, ¿ya? Y tiene una idea falsa finalmente de cómo se comporta la naturaleza y además promueve ese funcionamiento de la naturaleza como norma para el comportamiento moral y el comportamiento económico de los seres humanos. Después luego hace una falsa analogía, dice, el ser humano se mueve en manadas, igual que los animales. Y no es tan así. Eventualmente los seres humanos podemos formar manadas, pero no solo formamos manadas, sino que además también formamos otras formas de interacción más complejas que en arrebatos irracionales y de pánico se asemejan bastante a las manadas, pero no es la forma normal de comportamiento de los humanos. Y esto de que necesitamos muchos nuevos ricos y mucha gente con codicia es una prescripción moral y ninguna prescripción moral se deduce necesariamente de una descripción de la naturaleza. Esa es por eminencia la falacia naturalista. Así que por lo menos podemos decir que en esta declaración que este señor hace, tras haber estudiado tanta economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, es por lo menos falaz, por lo menos reduccionista, además equivocada, y que creo que no debe costar tanto ser el caso de que además de seguirse su sugerencia, sería una sugerencia perniciosa y posiblemente nos está diciendo más de él que otra cosa. La verdad, escuchando tu aplicación, Luis, tal vez voy a retractarme parcialmente cuando dije que le da un asterisco cuanto que la codicia podía ser una pequeña gota de sal útil, tal vez justamente la palabra correcta es ambición, y también una sana ambición. Yo creo que para dar un paso más allá de lo que uno ya tiene o si quiere uno progresar, se requiere una sana ambición de crecer o de ser más. Y esa sana ambición justamente yo creo que es un buen motor, es un motor que yo creo que se debería alentar. Cada emprendedor probablemente tiene la sana ambición de que su esfuerzo prospere. Pero justamente aparentemente la codicia como una ambición desenfrenada, justamente tiene más de causar problemas que de ser como lo que quisiéramos fuera el corazón de nuestra economía. Así que en vista de eso, definitivamente yo creo que Cairo es un nuevo lugar. Y aparte que él usa una palabra, dice, estigmatizar la codicia le ha hecho mal a Chile. Yo me pregunto, ¿corresponde utilizar el término estigmatización cuando uno quiere describir algo que es negativo? Si la codicia resulta perniciosa y yo la describo como mala y la desaconsejo y la combato, no estoy estigmatizando la codicia. Una estigmatización ocurre
cuando se le atribuyen cuestiones negativas que no son merecidas, ¿sí? Ahí estamos hablando de una estigmatización. En cambio, el reconocer la codicia como algo negativo no vendría siendo una estigmatización porque sería merecida. Y segundo, dice que es la estigmatización de la codicia lo que le ha hecho mal a Chile. Yo me pregunto, ¿le ha hecho mal a Chile la estigmatización de la codicia? ¿O le ha hecho mal a Chile la codicia? Y si es que vemos qué es lo que ha ocurrido con la codicia de las empresas, la codicia de ciertos políticos que se han corrompido y que han hecho regulaciones realmente aberrantes, y la mala capacidad que hemos tenido de enjuiciar a empresas y a sus ejecutivos y accionistas y directorios por comportamientos criminales finalmente, que han matado gente. Cuando alguien necesita un medicamento para sobrevivir y está en el límite de poder pagarlo en un sistema mercantilizado como el chileno, y yo le subo el precio por la vía de la corrupción, y por lo tanto no dejo la posibilidad de adquirir ese medicamento por sobre sus capacidades económicas reales, y a consecuencia de ello no lo puede comprar y finalmente muere a consecuencia de ello, eso es una actitud criminal porque estoy matando gente con esta corrupción económica, ya sea con medicamentos o con la comida, con lo que sea. ¿Ya? Creo que no estoy pecando de puritano al decir que la codicia ha sido la que ha dañado a Chile. Entonces yo me pregunto, si personas como esta que manejan fondos de inversión que son gigantescos, son de miles de millones de dólares, que están a la par de políticos y son financistas de campañas y están asociados a think tanks y partidos políticos, cuando gente como esta califica de estigmatización el que uno pueda reclamar y pretender legislar e incluso eventualmente cambiar la constitución, ¿cierto? Que es el proceso en el que estamos. Justamente porque dentro de todas las cosas a las que nos estamos necesitando hacernos cargo es de esta codicia más encima impune, yo me pregunto si es que acaso los que realmente no le están haciendo un daño a Chile son justamente este tipo de economistas y abogados de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y creo que con eso no estamos estigmatizando. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, que generalmente el hecho de que la codicia se defina justamente y se defina a nivel de diccionario con la palabra de vehemencia o de afán excesivo, debiera decir mucho a las personas que quieran ser eh, al menos razonables. O sea, nadie que sea razonable supongo que va a estar de acuerdo en que cualquier tipo de actitud que sea excesiva y vehemente necesariamente sea positiva. Así que ahí la palabra estigmatizar, como tú dices, no viene al lugar como si fuera estigmatizar algo positivo que no merece tal trato. Los excesos tienden a ser malos, sin lugar a dudas. Mario, ¿querías agregar algo para ir terminando? Sí, bueno, lo único que quería agregar es que en general para eso existen los estados, para poner límites sobre ciertas cosas. Un estado se supone que es como el resumen del clamor popular, ¿no es cierto? Las leyes, digamos, que se van haciendo, etcétera, etcétera. Justamente porque las personas quieren que, por así decir, premiar ciertos comportamientos y castigar otros. Entonces, esto lo único que me sale a decir es que es importante tener un Estado, digamos, que limite cosas. Y además, yo creo que una lectura en positivo que podemos sacar de esto es que en este tipo de instancias, finalmente esta gente habla como realmente piensa, sabemos el poder que tiene y por lo tanto nos están dando exactamente la receta y la clave de cuáles son las cosas que tenemos que legislar y ahora que se viene la nueva constitución, cuáles son las cosas que tenemos que regular en la constitución. Y aquí nos están diciendo con esta entrevista al resto de la gente, ¿cierto? Los que somos perjudicados por el tipo de, de situaciones que induce este tipo de personas, es que lo que tenemos que ponerle mucho ojo aquí es a la codicia, ¿sí? Y no pisar el palito. Bueno, Mario, Daniel, se nos hizo muy largo, estuvo muy interesante la conversación. Hay un tema que vamos a tener que dejar pendiente para una próxima oportunidad. Les quiero dar las gracias por vuestra participación. Mario y Daniel.
Bueno, muchas gracias por nuevamente invitarme a participar y espero que esta conversación haya sido amena e interesante para todos nuestros auditores y que tengan una buena semana y síganse cuidando, el COVID aún está alrededor nuestro. Bueno, un saludo a nuestros auditores, a ustedes también, estimados, y esperamos que nos portemos bien desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y será hasta la próxima semana. Así es, muchas gracias a los participantes y a todos ustedes que han tenido la paciencia para acompañarnos. Nos estamos viendo en una próxima entrega. Como siempre, les dejamos invitados a seguirnos en redes sociales, en el Twitter @escéptica, Facebook /escépticos, Instagram @aech-cl y nuestro sitio web www.aech.cl. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en un próximo capítulo de Escépticos del Más Acá. Hasta la próxima.